pienso, cómo pienso, cuáles son mis pensamientos, cuál es mi diálogo, cómo me siento, o sea, ¿está eso alineado? Eso es muy importante porque si esto está alineado, si pienso y siento de una forma coherente, al final mis conductas van a ser también más positivas. Salimos de una escuela eficientista y ahora pasamos a una escuela humanista. Pues una de las principales barreras es que los docentes también llegan a esa situación con que esa formación en emociones no está implantada en los grados. Nadie puede dar ni puede enseñar algo que él no tiene. Bienvenidos a Campus Unir. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tomaos unos segundos antes de responder porque hoy esta pregunta, el cómo estáis, no es una pregunta cualquiera. ¿Por qué lo digo? Porque hoy hablamos de emociones. ¿Sabes reconocer las tuyas? ¿Identificas correctamente las que ves en los demás? Si has contestado afirmativamente a las dos preguntas, estás listo para entrar en el universo que descubrimos gracias al Foro Unir titulado Potencia tu inteligencia emocional. Necesitamos, antes de nada, definir de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia emocional. Nos lo cuenta Vanessa García Urbina, psicóloga y educadora infantil, autora del blog Ganas de Vivir. Es esa habilidad de conocer cuáles son mis emociones, reconocer las de los demás, que sería la parte empática, y el tema del autocontrol, ¿vale? Cómo controlamos nuestras emociones. Conocer las emociones propias, reconocer las ajenas y administrarlas de manera más adecuada. Eso viene a ser la definición de inteligencia emocional, un concepto que tiene varios componentes. Empezamos por los intrapersonales, que son autoconocimiento, autocontrol y automotivación. El autoconocimiento, cuanto mejor me conozca, más me voy a querer, no esa sensación de valía que solo depende de mí, no de mi entorno, y tendré más confianza, ¿vale? El autocontrol o la gestión del estrés, el estrés lo uso a mi favor o no, pues ese estrés en alguna situación límite para salvar la vida de una persona está fenomenal, por lo cual vamos a utilizar ese estrés en forma positiva, y por supuesto la motivación, que tiene también que ver mucho con ese diálogo interior, qué me estoy diciendo y si me estoy motivando o no, y eso es un motor nuestro, no hace falta que venga de fuera, ¿vale? Y por otro lado tenemos los componentes interpersonales, que serían la empatía y las habilidades sociales, como la comunicación, la escucha activa y la asertividad. La empatía en la relación con los demás. Esas habilidades sociales, ese trabajarme a mí misma, ¿vale? Comunicación, cómo me comunico con los demás, si escucho o no, y la asertividad, ¿no? Cómo digo las cosas, cómo expreso lo que yo siento para no herir a nadie, pero sí que para poner mis límites. Poner límites sin herir, dice Vanessa. Habéis visto la cantidad de elementos que conforman la inteligencia emocional, así que entenderéis que no es algo fácil de gestionar. Para empezar a trabajar en este terreno, analizamos de dónde partimos haciéndonos un par de preguntas que os hacía yo en el arranque. Os las cuenta Joshua Edo, director del Máster Universitario en Educación del Carácter y Educación Emocional de UNIR. ¿Soy capaz yo de identificar en mí mismo mis emociones? Sí, esa es la primera competencia. Junto a esa competencia emocional está todo lo que tiene que ver con soy capaz de empatizar, es decir, cómo voy de empatía, para reconocer e identificar cuáles son las emociones de la gente con la que estoy, me rodeo, mis compañeros de clase, mis docentes, compañeros docentes, si soy un profesor. Tercera competencia emocional, muy importante, todo lo que tiene que ver con las habilidades socioemocionales y habilidades sociales de carácter comunicativo. ¿Cómo estoy cuando estoy con los demás? Estoy atento, tengo una escucha activa, soy capaz de hablar con las demás personas, interactúo con ellos, ¿cómo interactúo? Esto es trabajar las habilidades comunicativas, ¿no? Una vez que vamos respondiendo a estas preguntas, estamos listos para afrontar un cambio en nuestra forma de gestionar sentimientos. Siempre partiendo de la misma premisa, que es conocernos bien a nosotros mismos, básicamente porque tú eres lo único que puedes controlar. Decía Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo, y aunque suene, no, pues demasiado utópico, es que es verdad. Es que lo único que puedo cambiar es a mí mismo, o sea, lo único que puedo cambiar realmente es mi interior. No puedo cambiar el entorno. Eres lo único que puedes cambiar, efectivamente. Para eso, insistimos, tienes que conocerte. Y Vanessa añade un matiz importante en este punto. Este autoconocimiento debe llevarte a quererte más. Ojo con ser tu peor enemigo.
nos exigimos más a nosotros mismos que los demás, que es alucinante, ¿no? Entonces, esa parte de autoexigencia no nos sirve para nada. O sea, tenemos que intentar ser, que se suele decir mucho, nuestra mejor versión, pero que es que tampoco ni eso. O sea, tenemos que intentar dar lo máximo de nosotros, desarrollar lo más posible nuestras competencias, nuestras capacidades, pero también saber que hay muchas veces que vamos a fallar y no pasa nada. Tenemos que ser autocompasivos. No pasa nada. Una frase que nos cuesta mucho pronunciar cuando evaluamos errores que hemos cometido nosotros mismos. Eso muchas veces hace que nos convirtamos en nuestros propios verdugos y que entremos en una espiral que nos lleva a negar incluso cómo somos. Y precisamente lo más recomendable es todo lo contrario. Lo dice Ana Ordóñez López, doctora en psicología por la Universidad de Valencia, psicóloga general sanitaria. Para ella, los profesores no solo enseñan, también se enseñan. A mí me gusta hacer hincapié en esas otras cosas que no son solo clase, ¿no? El también ser consciente de tus propias limitaciones y mostrarte con naturalidad con los alumnos. Es una forma de darles ejemplo y también de que ellos vean que pueden mostrarse como ellos realmente son. Nada es tan contagioso como el ejemplo, suele decirse. Y es cierto, pero también lo es muchas veces nuestro pensamiento. Y nuestras acciones no están alineadas. Es decir, sabemos lo que tenemos que hacer, pero ¿lo hacemos? Cuando tú terminas de trabajar y vas a tu casa, sabemos que lo más importante son nuestros hijos. Pero ¿lo mostramos? ¿Realmente lo perciben así nuestros hijos? O sea, nos ven a nosotros que dejamos nuestros problemas del trabajo cuando entramos en casa y nos dedicamos 100% a una escucha activa, a trabajar bien con nuestros hijos. Eso es fundamental. El de Joshua Edo es un ejemplo en el ámbito familiar que cualquiera con hijos ha vivido. En otro terreno, el de los centros educativos. Los docentes se encuentran también con que sus pensamientos y sus acciones no siguen el mismo patrón, casi siempre por falta de recursos y herramientas para gestionar esta inteligencia emocional. Pues una de las principales barreras es que los docentes también llegan a esa situación con que esa formación en emociones no está implantada en los grados. Quien realmente sabe sobre emociones y puede trabajarlo con sus alumnos son aquellos estudiantes, aquellos docentes que han tenido interés por el tema, que se lo han trabajado ellos mismos de forma personal o que se han buscado alternativas para estudiar y ampliar sobre la temática viendo la relevancia que tenía cuando llegan al aula, ¿no? La buena noticia es que la inteligencia emocional está ocupando poco a poco el lugar destacado que merece dentro de las aulas y son muchos los profesionales que reconocen que hay un cambio de paradigma. Salimos de un paradigma de una escuela eficientista y centrada en lo académico. Y ahora pasamos a una escuela humanista, donde el sentir del ser humano siempre es legítimo y está en el centro de su motivación y de su crecimiento. La afirmación es de Carmen Ávila, psicopedagoga y docente, fundadora de su propio gabinete psicopedagógico y de la web Vivir en Familia. ¿Puede enseñarse la inteligencia emocional? No solo se puede, estamos casi obligados a hacerlo, a lo largo de todo el desarrollo de nuestros niños y jóvenes, y con el nivel de profundidad adecuado a cada etapa escolar. Una de esas primeras competencias que se desarrollan a nivel emocional va a ser la expresión de emociones, luego el reconocimiento y, por ejemplo, otras competencias emocionales que son muy importantes no se llegan a formar del todo hasta la adolescencia. ¿Hablamos de ejercicios concretos que podemos implementar? Pues a modo de ejemplo, AEDO propone precisamente para la etapa adolescente el juego de las fortalezas y debilidades. Fomentamos el autoconocimiento. Veis que es un concepto que repetimos mucho hoy. Probadlo, no es fácil decir 3 características buenas y 3 malas que te definan. El juego tiene una segunda parte. Si la primera era la correspondiente al autoconocimiento, la segunda tiene que ver con reconocer cualidades de los demás. Joshua Edo es, ya os lo he dicho, director en UNIR del Máster Universitario en Educación del Carácter y Educación Emocional. Estos dos conceptos tienen mucho que ver. Son como 2 caras de la misma moneda, o sea, no van separadas. Cuando tú le preguntas a tu hijo algo, siempre estás pensando en educación emocional, ¿no? Cómo te sientes, cómo estás. Pero lo cierto es que cuando tienes que escribirle a alguien y dices, pues es una buena persona, fíjate qué amable es, oye, pues es muy generoso, pues es muy responsable. O sea, le estás identificando con una serie de actos que realiza, o sea, con un modo de ser. Ese modo de ser es el carácter. Nos vamos acercando al final. ¿Qué pensáis? ¿Qué sentís? ¿Qué vais a hacer?
¿Las respuestas a estas 3 preguntas son coherentes unas con otras? Es un trabajo esencial y el gran objetivo de la inteligencia emocional. Si pienso y siento de una forma coherente, al final mis conductas van a ser también más positivas, ¿vale? Entonces, qué importante esa parte de ese diálogo interior, de ese diálogo mental continuo. Y fijaos, tenemos 60.000 pensamientos de media cada día. Por favor, vamos a aprovecharlo. 60.000 pensamientos al día. Y aún así hay gente que se tira todo el día pensando en lo mismo. En fin, Vanessa no especifica, por cierto, que sean buenos pensamientos ni especialmente profundos. Creo que no nos daría el cerebro para tanto. Y como a mí tampoco es que me dé ya para mucho más, lo dejamos aquí por hoy, mirando de nuevo al máster de Unir, del que sales literalmente transformado. Nadie puede dar ni puede enseñar algo que no tiene. O sea, si tú quieres que esa persona mejore como persona y sea más amable, sea más generosa, sea más alegre, pues tienes que estarlo tú en primer lugar. Por eso nosotros, cuando hablamos de este máster, la primera persona que va a ser beneficiada del máster eres tú. Cambiamos nosotros de tema para la próxima entrega de Campus Unir. Os recuerdo que tenéis el foro Unir dedicado a la inteligencia emocional completo, más de 1 hora y media de contenido, en el canal de YouTube de Unir. Nosotros volvemos pronto. Recuerda que nosotros ponemos las respuestas y tú pones la curiosidad. Ese es el trato. Hasta pronto. Sigue Campus Unir en todas las plataformas de podcast y escucha en formato resumido. También puedes visitar unir.net/eventos para estar al día y no perderte ninguno de ellos.